Hoy recibimos a Susana Hornos, actriz, escritora y guionista. A pesar de haber acabado la carrera de abogada, en 1999 se marcha a Argentina para dedicarse exclusivamente a la actuación. Y se quedó 20 años en ese país, al lado de su marido, Federico Lupi, que desafortunadamente nos ha dejado en 2017. De esta insondable pérdida surgió su obra Demasiado joven para ser viuda, que ha tenido un amplio éxito, consiguiendo el premio de la crítica en el festival de monólogos más largo del mundo, All About Solo, en Nueva York. Hoy vuelve en la primera línea con una obra literaria, Mañana seremos otro día, un libro que desde la primera página os coge por la garganta, os lo aseguro. No haremos spoiler, pero ya podemos decir que se trata del cuidado de las personas mayores, de violación, de maltrato infantil y de homosexualidad. Todo visto desde un ojo muy humanista. Bienvenida, Susana. Muchas gracias, Samir. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, me gustaría que hablemos de su libro Mañana seremos otro día, porque hay un tema en particular que actualmente ocupa muchos titulares en el mundo y que aborda el libro, que es la violación y la sumisión química. Y lo abordas desde un enfoque del ensañamiento mediático con la víctima. ¿Qué opinas de lo que ha pasado a nivel de los medios de comunicación con Juana Rivas, Giselle Perico, la víctima de la mal llamada manada? Son violadores, no una manada, pero ¿qué opinas de todo el trato mediático con estas víctimas? El trato, por no decir el maltrato, ¿no? Es algo que por eso de hecho arranco con eso el libro, ¿no? Que siempre me ha dolido desde un lugar casi desde el tuétano, ya no como mujer, como persona, cuando a veces, fíjate que hemos visto si Jenny Hermoso salía de fiesta, hemos visto si una mujer violada también de pronto podía salir con las amigas, si tenía derecho a divertirse. Siempre el foco mediático ha estado en la víctima. Sabemos más sobre su vida, su familia, su gente, que sobre los victimarios. Y eso ha pasado en Francia, en España, sigue ocurriendo. Siempre el foco del periodista, de la información o de la mal llamada información, se van a rastrear la vida de la víctima, como si no hubiera sido suficiente. Y hablamos de revictimización en el mundo judicatura, cuando tienen que volver ya sabes que hay que ratificar la sentencia, luego volver a juzgado, luego ver a quién te ha estado violando, abusando. Y también existe la revictimización para mí, mediáticamente hablando. Pocas veces se sigue la historia desde el punto de vista del victimario, cuándo entró en la cárcel, qué pasa con la familia de ellos. Eso no se sigue. Y en cambio con la víctima sí. Entonces siempre ha sido algo que me desgarra que además se da la información en función, no, es que la gente tiene derecho a saber, me desgarra que muchas veces sean las propias mujeres periodistas las que encima tratan así, y no, porque la gente quiere saber, y en función de eso, y además se sientan como en un corrillo, viste, como gallinas cluecas, hablando de una mujer que ha sido o violada o abusada, sumisión química, manada, digo, y un largo etcétera, aunque simplemente sea un abuso, y digo simplemente, ¿no? Y ver mujeres así, ahí es donde siempre digo, es que pensamos que la polaridad transmisora del machismo, del patriarcado, de la desigualdad, viene a veces solo del mundo varonil, del mundo... No, somos hombres y mujeres los que transmitimos esos valores. Y me parece terrorífico cuando más viene del lado del periodismo, ¿no? Que dices, deberían cuidar. Y bueno, el nivel de cuidado que existe es exiguo, me parece. Sí, es muy raro porque en tu libro, evidentemente, cuando se lee la historia de Carmen, es en gran medida la descripción de lo que vivió Giselle Perico, pero el libro lo has empezado a escribir en 2023, quiero decir, ya hace ya bastante tiempo. Y claro, saltó a los titulares el caso de Giselle Perico. ¿Qué te ha provocado ver este caso saltar a la luz, dando y considerando que en tu libro justamente vas directamente sobre este tema?
Sí, en realidad fíjate que la sumisión química ya llevamos años escuchando hablar de ella y a mí siempre hay como pregunta, ¿no? Como mujer, siempre está, si me pasara algo así, que es un poco lo que le pasa a Carmen, preferiría decir no, prefiero no recordar nada, prefiero que no me digan lo que ha pasado, es como mantenerme indemne y que eso no ocurra, o preferiría de verdad empezar a tener imágenes y empezar a recordar el horror. Entonces, siempre he estado, porque la verdad no tengo respuesta, entonces cuando justo apareció el caso de ella, primero que ya me parece, ya no es un caso de sumisión química únicamente, todo lo que implica que sea tu propio marido a lo largo de los años, todos aquellos hombres, es tan despiadado, es tan inhumano. Hay un momento en la novela que habla el marido de ella, ¿no? Que habla el pensamiento, digamos, de él, como diciendo cómo es posible que haya pasado algo así, y de pronto dice, espera, que si pensamos en la literatura, en los cuadros, en los siglos, ha pasado algo así a lo largo de toda la historia, no es ahora mi mujer, ha pasado y sigue pasando. Pues un poco me pasaba eso, como decir, otra vez está pasando, ¿no? Cuando... Sí. Entonces digo, no era algo que yo, si yo había pensado en esto un año atrás, no, el problema es que esto sucede. Y lo de ella ya me parece terrorífico. Y justamente creo que hay otro punto de conexión, que ese sí que dije, wow. Y es que Carmen, la protagonista de Mañana seremos otro día, decide dar una rueda de prensa y decir, aquí estoy yo. Yo soy la víctima, pero aquí no voy a tener miedo. Que ni siquiera dice no voy a tener miedo, pero se planta. Y es algo que esta mujer ha hecho, que cuando dijo no, el miedo va a cambiar de bando. Y digo, de nuevo la pregunta es, yo como mujer, ¿yo sería capaz de hacer algo así? O al revés, preferiría encerrarme y no volver al mundo durante mucho tiempo. Y creo que la respuesta no está, porque la respuesta va a estar en que cada mujer lo que sienta en ese momento. No hay una respuesta positiva ni negativa, ¿no? Sí, la verdad que reconocer a ella en Carmen en ella, digo, ojalá fuera un caso aislado. El problema es que no es un caso aislado. Desafortunadamente, como decía Nina Simón, ¿no? Para mí la libertad es vivir sin miedo, ¿no? Y no es eso, ¿no? Es justamente el hecho de que te tengas que tú imaginar... Sí. ¿Qué te puede pasar? O sea, es un vivir como con... O sea, que las mujeres prefieren cruzarse con un oso, es normal. Vamos a pasar a otra cosa. Por todo tu trabajo en Argentina has recibido, entre otros muchos premios, el premio a la aportación cultural española en Argentina. Eres una observadora privilegiada de estos dos países, España y Argentina. Me gustaría tener tu opinión sobre algunos problemas que padecen los dos países, ¿vale? En tu libro, Mañana seremos otro día, abordas el tema del cuidado de las personas mayores. Ya me imagino que sabes lo que ha pasado en las residencias de mayores en Madrid con la señora Ayuso, nada menos que 7.291 víctimas que no se iban a morir, que se iban a morir igual, perdón. Y no lo sabemos todavía. Sí, no, bueno, ya que lo tiene asegurado, ya está, se ha quitado el problema de encima. Y lo que está pasando en Argentina con los jubilados, el acoso que tiene Milei sobre los pensionistas ahí, y veo del otro lado, por ejemplo, en Francia, está llegando también en España, esta crítica hacia lo que llaman la generación boomers, o sea, la gente que está jubilada hoy. ¿No te da la impresión, sobre todo porque das mucha importancia sobre la tercera edad en tu libro, no tienes la impresión que vivimos una época de gerontofobia, o sea, de culpar a la gente mayor o deshacerse de la gente mayor? Sí, fíjate que yo siempre la pregunta que hago es, ¿no sabrán ellos que también van a estar ahí? Creo que hay algo de esta sociedad que evidentemente ahora se vive más años, y creo que el apartarlos tendrá que ver con no queremos verlos. Nosotros, ¿no? La enfermedad está ahí porque también apartamos a los enfermos. Es algo muy común. Sí. Hay un momento en mi monólogo que digo, sepan una cosa, cuando estés enfermo, no se lo digan a nadie porque va a desaparecer todo el mundo. Digo, hay algo todavía, ¿no?
fíjate lo que son los anuncios, la prensa, el marketing, todo es, no, 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 y además decimos, no, hay que envejecer. No, 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 si todo lo que nos están diciendo es que no hay que envejecer. Yo amo cada arruga de mi piel y cada año que se me va posando encima, y amaba pasar horas con mi abuela, con mi abuelo. Eso también tiene que ver porque vuelvo a Ayuso, vuelvo a Milei, no han salido. No son una seta que ha salido, los ha votado la gente. Y esa gente tiene familia, y tiene abuelos, y tiene abuelas, y tiene madres, y tiene padres. Y entonces a Ayuso le han seguido votando después de aquello. A Milei le está ahí aupado, no ha bajado la popularidad. Y lo del PAMI de esta semana es tremendo. El PAMI, bueno, es que no existe en España, pero digamos que lo que de la tercera edad, sí. Y lo que han bajado, digamos, es la medicación que había gratuita para la tercera edad. Bueno, aquí han llegado ellos y pues eso tampoco. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Por qué de pronto esta gente vota a gente que nos odia a nosotros mismos? Porque todos vamos a estar en la vejez. A mí el tema del cuidado, evidentemente, mi marido me llevaba 40 años, digo, he visto lo que es envejecer, lo que ocurre con los cuerpos, lo que ocurre con la memoria, no en él, pero en muchísima gente, lo que son los inicios de la demencia, lo que es que se pierdan y no saber dónde estás, lo que es que de pronto el cuerpo no te responda. Entonces yo siempre he creído que vamos a estar ahí para sujetarlos. Y de pronto hay gobiernos que nos dicen, no, no, ahora es cuando hay que apartarlos. Entonces, sí, está muy presente, y a la vez el mundo de las residencias, hay gente que hace un trabajo encomiable de cuidados desde esos lugares. Pero también yo me pregunto, ¿cuántos ancianos y ancianas están ahí de verdad porque no ha habido más remedios? ¿Y cuántos están porque las familias han dicho, no podemos cuidarlos en las casas? Y ese cuidado antes estaba en las casas, pero hoy por hoy nuestro día a día, el trabajo, el cómo funcionamos, ya no nos permite eso. Y el tejido social está... Yo me imagino cuántos nietos y nietas no están teniendo lo que yo tuve, que yo me siento una privilegiada haber tenido de primera mano a mis abuelos constantemente los fines de semana, pasar épocas con ellos. Y digo, son generaciones que están perdiendo ese vínculo. Y eso de verdad que lo pagaremos caro. Porque ese vínculo, yo siento que a mí me hizo, no digo mejor persona, no sé en quién me he convertido. Yo no sé si soy una buena persona hoy, pero lo bueno que puedo tener tiene que ver con ellos. Me contaste una cosa bastante desgarradora con Federico, cuando todavía estaba famoso y cuando le empezó a tocar un poco la tercera. ¿Lo podrías contar un poco? Porque esto sí que habla mucho hasta de una persona muy famosa como Federico Lupino, pero que el comportamiento en la calle. Sí, y además algo hablábamos, ¿no? Que hay una palabra que yo escuchaba mucho en Argentina, no en España, pero también escucho cosas peores, ¿sabes? Tiene que ver con el lenguaje, que es la palabra gaga. Y es cuando de pronto a gente que yo ideológicamente detesto profundamente, entre ellos puede ser Mirta Legrand, Susana Jiménez, y cuando el insulto viene, es que está gaga. Viene no por la ideología, sino por la edad. Y lo mismo ocurría con Fede cuando ya de pronto es, uy, mira cómo está ahora. Claro, cuando era la figura imponente, que estaba en un teatro, en un cine, entonces era Lupi, ahí lo invitamos, lo queremos. Cuando de pronto aparece el declive, aparece la edad, ya le costaba. Fede tuvo los 2 últimos años, bueno, le pasaron muchas cosas, tuvo silla de ruedas, luego 8 meses de hospital, bueno, que ahí ya no podía hacer nada. Pero y ahí te das cuenta que la mirada es... y yo ves que a veces podía ser desde el cariño y desde pobre cómo está, y que eso es un amor. Pero el problema es cuando era la mirada de mira cómo está ahora. Y aparece otra vez, Lupi está gaga. Eso yo lo he visto escrito 1000 veces. Pero también lo he visto con Mirta Legrand, ni con uno ni con otro. No y es un término tan despectivo. Hacia la gente mayor, como dicen. Tan ignorante, sí. Tan... De verdad, no saben, a mí es un dolor de palabra. Y también lo veo en España, insisto, con otro, es que eso ya está. No, que de verdad, que es que vamos a estar ahí todos. Cuidemos. Pero bueno,
Pues sí, mejor que hablemos de ello. El problema es cuando no se habla de ello, ¿no? No, totalmente. Vamos a pasar a otro mal que azota a los dos países, es la censura. Hace unos días el gobierno de Milei anunció que retira obras literarias de las bibliotecas escolares, libros que tachan ellos de pornografía cuando hablan de violencia machista. Impresionante. En España censuran Pepe y Vox a obras de teatro, meten a la cárcel a cantantes que, dicho de paso, cantan cosas que están en la prensa todos los días sobre la monarquía, portadas de revista. Para la artista polifacética y prolífica que eres, ¿cómo vives todas estas noticias y si te lleva digamos, y lo hemos hablado ya anteriormente, a una cierta autocensura? Arranco por el final con la autocensura. Honestamente creo que conscientemente no. O sea, trato de como repasar mentalmente lo escrito los últimos años o el teatro con el que me he zambullido siempre. Creo que no. O creo que todavía no, pero también es verdad que yo estoy en un lugar de privilegio. Quiero decir, a mí no me conoce nadie. Yo no soy una figura pública. No soy alguien que va a ir por la calle y va a ver un fotógrafo. No, eso no existe, no me ha pasado. Quizás sí cuando estaba con Federico, pero tenía que ver con él, no conmigo. Entonces no estoy en esa situación, que puede ser un privilegio, porque yo creo que la gente que tiene ese tipo de visibilidad es una responsabilidad, es ser polea transmisora de buenos valores, es lo que creo, y cuando hacen lo contrario se me van los demonios. Pero a la vez pasan también estas cosas, que de pronto, ¿no? Yo siempre decía con Federico, que lo comentábamos, que Federico tiraba la piedra y no escondía la mano. Eso evidentemente implica que van a por ti. Hoy, ayer, no es algo de ahora y no es algo de hace unos años. Para mí la censura ha existido siempre y la autocensura va a seguir existiendo siempre. Creo que cuando más poder a nivel mediático uno tiene, más está en esas arenas movedizas. Insisto que yo soy una privilegiada. A mí me da una tristeza enorme, sobre todo porque además pensamos que la censura es a nivel gobierno, a nivel desde arriba. Y el problema son los pequeños municipios. Yo soy de lugar chico, soy de un pueblo de 2.000 habitantes, mi ciudad es Logroño. Ahí en esos lugares es donde más existe la censura, donde más de pronto un pequeño ayuntamiento puede decir esta obra de teatro no. Y respecto a Argentina, yo leí Come Tierra, tengo imágenes de ese libro, de lo que ha hecho Dolores Reyes, que no lo puedo creer. Digo, Come Tierra debería ser lectura obligatoria también fuera de América Latina, para entender América Latina. Y que se diga que ese libro es pornográfico, de verdad. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que estos días, semanas atrás, ha habido lecturas colectivas del libro. Y eso es lo que para mí tiene Argentina, que tanto extraño. Es esa lucha colectiva que aún tiene. Resistencia cultural. Esa resistencia cultural en los teatros. Que de hecho esa lectura colectiva ha sido en muchos teatros. Ver el picadero lleno de gente leyendo Come Tierra. Y entonces ahí es donde digo, el no pasarán. Sigo creyendo firmemente y la resistencia está ahí. ¿Y no ves esto? ¿Crees que esto, por ejemplo, una lectura así espontánea de obras literarias sería posible aquí en España? Yo creo que sería posible si nosotros lo hiciéramos posible. Lo dejo aquí, ¿vale? Que el que quiera entender que lo entiende, ¿vale? Vamos a pasar a otro tema. Hiciste una obra que tuvo mucho éxito en Argentina, que es Granos de uva en el paladar, una obra que trata básicamente de la memoria histórica. ¿Qué diferencias, y hay bastante, lo sé de ella, pero me gustaría que lo comentes tú, qué diferencias ves entre Argentina y España en cuanto a la memoria histórica? Mira, vuelvo a la palabra privilegio, pero de verdad yo creo que a mí Argentina, ese caos argentino en el que he vivido casi 20 años, aunque tuve temporadas en España, pero han sido 20 años, y es tanto lo que aprendí
Y una de las cosas que yo aprendí fue la militancia. Es verdad que yo venía escribiendo mucho sobre memoria histórica, escribía cuentos, estaba en un cajón, estando ya en España antes de viajar para allí. Pero siento que cuando estuve en Argentina era como, esto está pasando aquí, y yo veía centros de detención convertidos en museos de memoria histórica, en teatros. Eso que yo viví fue maravilloso, pero es que además mis compañeras españolas, con quien creé Granos de Uva en el Paladar y toda la trilogía republicana, con Zaida Rico y Ana Noguera y el resto de compañeras, nos pasó lo mismo. No es casual que nos juntáramos en Argentina, teníamos que estar en Buenos Aires para hablar de la memoria de nuestro país. Y fíjate lo que nos pasó, que cuando nos pusimos, me acuerdo que Zaida leyó mis cuentos sobre memoria histórica, me llama a la 1 de la mañana y me dice, Susana, esto hay que hacerlo teatro. Y yo, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Lo adaptamos. ¿Pero quién lo va a hacer? Nosotras. ¿Y quién lo va a dirigir? Nosotras. Creo que esa energía de aquí se puede, eso era Buenos Aires, eso era, y era incluso con Milei, eso era Argentina. Y de pronto nos juntamos un grupo de 5 mujeres y estuvimos años y años hablando de memoria histórica. 7, ¿no? 7 en total, porque fueron 2 giras en España, 5 temporadas de teatro allí. Y sentíamos que estábamos en el lugar. Pero fíjate que al principio, cuando íbamos a estrenar Granos de Uva en el Paladar, Granos de Uva en el Paladar cuenta 40 años de la historia de España, ¿no? Son 3 cuentos que yo había escrito y empiezan justo un poco antes de la guerra civil y terminaban en la actualidad. Y decíamos, ¿a quién le va a interesar? Van a venir los 4 gallegos que todavía quedan en los centros que tienen ya, y van a venir y ya está. Bueno, de pronto, teatro lleno, llega Teatro por la Identidad, que es un ciclo maravilloso de homenaje a la memoria bueno, nada. Y nos seleccionan y éramos españolas y decíamos, bueno, gracias, ¿no? Como siempre pidiendo permiso porque sentíamos que estamos en ese territorio indefinido de españolas en Buenos Aires. Fue maravilloso cómo nos acogieron y ahí entendimos una cosa. Es lo mismo. O sea, la vinculación entre la memoria histórica española y argentina son tantos los puntos en común, desde la dictadura, los bebés robados, los desaparecidos. Nosotros tenemos las cunetas, entonces de pronto, de hecho hicimos una semana que le llamamos España en el Corazón, dedicada a la memoria compartida entre España y Argentina, que fue cuando viajó Baltasar Garzón con Dolores Delgado a España. Hacíamos charlas, ¿no? Vía online, que todavía era como medio, y fue maravilloso cómo la gente nos acogió, la gente en Argentina. Entonces yo ahí fue cuando de verdad supe lo que era militar en memoria histórica. Es verdad que en España hay un gran número, y pienso en Emilio Silva, pienso en todas las asociaciones de memoria histórica que hay, pero sentíamos que a nivel el nuestro, que es el que a mí me corresponde, que es mi responsabilidad, que es el teatro, que es la cultura, estábamos como, ahora me alegro que está 1936 con Andrés Lima, pero hace 8 o 10 años nosotros sentíamos una soledad impresionante, increíble. Y entonces creo que Argentina fue nuestro disparador, nuestra inspiración y sobre todo, insisto, fue en quien nos acogió. ¿Crees que vuestra obra Granos de Uvas en el Paladar sería censurado aquí en España? Mira, creo que no en según qué lugares. De verdad lo creo. Sí que es cierto que ya en su día que hicimos dos giras, fue muy claro que teatros. Yo intenté en aquel momento ir a Logroño, no lo intenté una vez. Lo intenté y no hubo forma, casualidad o no, cuando no tenía sentido. Digo, no tenía sentido porque era una obra que el público amaba, que era hermoso lo que pasaba, que en cambio sí pudimos ir a Zaragoza, Valencia, Barcelona, digo, y de pronto tienes una directora, escritora y actriz de tu tierra y ni siquiera la convocas, y fue insistencia, ay, que sí, qué bonito, pero no vengas. Entonces, vale. Nunca sabes cuánto tiene que ver con que no tienes un nombre a nivel de fama o cuánto tiene que ver con la temática. Eso nunca te lo van a decir. Es una pena, en breve.
Pero haré los cuentos, ¿eh? ¿Ya? Esto te lo prometo aquí. Haré, no, digo, los terminaré y los publicaré. Me gustaría volver un poco sobre tu libro, que va a salir próximamente. Ya después de haber leído, y estoy solamente llegando a los primeros capítulos, ¿has pensado una versión cinematográfica? Porque realmente el libro es, las líneas como cuando lo he leído realmente parece una película, literalmente, y empieza muy fuerte desde el principio. Pero ¿has tenido quizás una idea de llevarlo a la pantalla en el cine? Porque... Mira, me ha ocurrido algo que creo que está bien, y es que escribiéndolo en ningún momento me ha ocurrido. O sea, escribiéndolo, es verdad que yo continuamente, tanto con teatro como ahora con la novela, lo que tengo son imágenes, 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 y son las imágenes las que siempre viene con imágenes. Por lo tanto, tiene sentido lo que me dices, y ojalá que le ocurra eso al lector. No digo que la imagine en cine, sino que le vengan sus propias imágenes, ¿no? Porque me parece como una conexión hermosa con el lector. Sí que es verdad que ahora las primeras personas en la editorial que no han leído, de hecho me he podido reservar los derechos audiovisuales, y ha habido una persona que me decía, por momentos lo veía en una pantalla, digo, quizás es verdad que ahora es tanto lo que se adapta de cine y demás, que cuando uno tiene imágenes que toda la vida hemos tenido cuando hemos leído novelas y cuentos, es lo primero que tenemos, nuestras propias imágenes. Eso es lo maravilloso de la literatura. Es verdad que ahora uno imagina que si son imágenes es porque es cine, y en realidad es lo que atesoro yo siempre, ¿no? Que es lo que ocurre. Ojalá, porque ojalá pueda yo hacer que ocurra. Lo digo porque hay un público que tiene que ver con el lector, que tiene que ver con esa lectura, ¿no? Pero también hay otro lugar a donde uno llega desde el cine. Y me refiero por la temática, que ojalá de lo que hablo pudiera verse en una las pantalla. temáticas, porque disparas a 360 grados literalmente, pero en bien, porque sobre todo lo presentas desde los ojos de una humanista o un humanista, mirando tanto la homosexualidad con esta sensibilidad que explanes ahí en el libro, o sobre evidentemente la violación, o sobre el maltrato infantil, porque una persona cuida de su padre después de que en breve. No, ahí disparas a 360 grados al nivel de... pero yo creo que sería importante sí que se lleve a la pantalla porque va a tocar temas, un cine social que ya desafortunadamente no se ve tanto, ¿no? Sí, pero igual te rebato eso. Este año se han estrenado películas y series, y hablo de Querer, hablo de Polvo Serán, que están tomando temáticas que son muy importantes. Y digo, de verdad, sigo pensando que... Ayer leí un artículo de Claudia Piñeiro sobre la batalla cultural, que recomiendo a todo el mundo en Cenital, y sigo creyendo que es nuestra responsabilidad esa batalla cultural, y en cines y en serie hay muchas autoras y autores que la están dando. Perfecto. Vamos a pasar a otro tema completamente diferente. Palestina. Me parece urgente que hablemos del tema, no nos olvidemos de lo que pasa en Gaza. ¿Qué opinas ya, en general de lo que está pasando, y particularmente la pasividad a nivel internacional? Vale. Desde ya lo primero que digo es un genocidio. Si me dices qué opinas, es un genocidio, es un genocidio, es un genocidio. Y hasta que eso, digo, no nos lo metamos en la gente, si yo creo que la gente lo saben ellos, lo sabe. El problema es que no lo estamos viendo. Ayer hablábamos un poco del mundo endogámico a veces, de la cultura, de cuando estás entre tu propia gente que pensamos igual. Evidentemente yo cuando estoy con mis compañeros y demás siempre usamos la palabra genocidio para hablar de lo que está pasando en Gaza. Sí, no la guerra. Claro, sabemos que no es una guerra, pero sales de ese círculo en el que te mueves y qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y ahí te retomo el tema de la censura y la autocensura. Desde nuestro lugar,
¿Cuántos actores, escritores, guionistas estamos diciendo esto es un genocidio? Y hago el mea culpa. Yo, por ejemplo, con la excusa de que yo no tengo visibilidad y demás, yo no estoy compartiendo nada sobre Gaza y demás, porque digo, ¿de qué sirve que yo lo haga, no? Y en cambio digo, mi batalla tiene que estar en el teatro, tiene que estar apoyando otro tipo de cosas que están justamente hablando de Gaza. En cambio tengo compañeras que lo están haciendo, hablábamos Ana Fernández, por supuesto, y Pachi Freites, digo, es innumerable. Y digo, son muchos actores y actrices que lo están haciendo. Pero a la vez, justo ayer con una charla de compañeros actores ya hablábamos de pronto Bono, U2, que ha sido un referente para tanta gente, se calla, Radiohead se calla. Entonces de pronto también está pasando todo lo contrario, es no nos metamos ahí. Y esa es la autocensura, pero de una manera muy grave. Sí. Y además es algo que lo sabemos, este genocidio se está transmitiendo en directo. Yo creo que en su día la guerra del Golfo fue una cosa que aprendimos, que por primera vez veíamos retransmitida una guerra, así, en directo. Pero es que ahora lo estamos viendo desde el lado de la víctima, porque gracias a que las víctimas están grabando continuamente, estamos viendo en directo, y eso es importante, los destrozos de hospitales, niños, asesinatos continuamente. Y a la vez me ocurre que evidentemente yo he vivido en Argentina, donde la comunidad judía, estoy rodeada de amigos judíos, y yo he sabido separar el judaísmo del sionismo. Hoy por hoy yo hablo con gente que conozco y demás, y no tienen ese referente de saber separar, porque nadie se lo está explicando. Eso porque se habla de judaísmo, sionismo, pero lo sabemos cuatro. Y hoy por hoy hablas con familias, amigas que tengo que no están en mi mundo y demás, y es sionismo, pero ¿quién se lo está explicando? ¿Dónde está ocurriendo eso? Entonces, evidentemente, yo que he vivido y que rodeada de una comunidad judía en Argentina, sé la diferencia, pero mucha gente no la sabe. Y no está viendo ningún lugar y demás para que, explíquennos. Entonces, sí, yo voy a periodistas, evidentemente, Olga Rodríguez para mí es un referente de todo, de absolutamente todo. Y yo voy a saber lo que está ocurriendo, pero es que no lo tengo que saber yo quiero que lo sepan mis padres, yo quiero que lo sepan mis primas. Y eso no está ocurriendo ni en la televisión, ni en los periódicos, ni en las radios. Es saber discernir, es explicarnos. Esto es un genocidio, que nos hablen de los colonos y de dónde viene, que nos hablen de la ONU, que nos hablen de... Pero claro, entonces, ¿qué empezamos? Marcha atrás a decir, Europa, eres una cobarde. Europa, estás generando todo esto. Europa, mira el daño que estás haciendo. Ay, no se quiere meter nadie. Y vuelvo a incluirme, ¿eh? No, ya lo estás haciendo, o sea que si tendrías a Pedro Sánchez y José Manuel Álvarez delante de ti, ahora, imagínate, hablando de Palestina, ¿qué les pedirías? Yo pido verdad. Yo pido verdad. Pido que se cuente la verdad. Aunque duela, ¿eh? O sea, es que yo también... Mira, me pasó algo hace muy poquito que fue totalmente inesperado, y es que de pronto una persona a través de un amigo se quedó en mi casa, una chica argentina, y yo no la conocía, y entonces no coincidíamos casi, y ya el último día por fin pudimos hablar un rato largo y demás, y ella de pronto me cuenta, ella se escapó del atentado, digamos, el que sí fue atentado terrorista tremendo. Y ella justo se escapó no se escapó de Israel, ella como argentina estaba visitando a su familia y justo tomó el vuelo el día de antes. Y me cuenta que su cuñado y su hermano fueron asesinados a hachazos esa misma noche. Entonces yo ahí estoy de pronto del otro lado, de una judía que acaba de perder a la familia a hachazos. El 7 de octubre. El 7 de octubre, cuyos sobrinos están ahora totalmente destruidos. Dicen, ni siquiera se podían reconocer los cuerpos, eran cachos de cuerpos. Entonces yo digo, yo no estoy diciendo que eso no pasó, ojo, pero lo que está ocurriendo después es un genocidio, pero sobre todo porque el genocidio no arranca el 7 de octubre, el genocidio arranca 40 años atrás,
Y ese es el grave error. Pensar que el genocidio arranca por ese atentado. El genocidio viene de atrás. ¿Piensa que España debería seguir relaciones con Israel? Yo creo que no. Pero cuando hablo de relaciones, porque yo agradezco que de pronto Pedro Sánchez diga, agradezco grandes de los discursos que ha hecho, pero si seguimos vendiendo armas a Israel, ¿qué me sirve? ¿A mí la hipocresía para qué? ¿Tienes el deber como presidente de ser hipócrita? Igual sí, igual la respuesta es que sí, que siempre va a estar esa doble faz. Entonces digo, bueno, pero dímelo. Sí, pero claro, un doble rasero, ¿no? Si tendría Javier Milei delante de ese, ¿qué le diría? Ostras. Le diría que se equivoca. Y trataría de decírselo. Ayer vuelvo a ese artículo de Claudia Piñeiro, Claudia Piñeiro para mí es un referente en Argentina. Y ella hablaba, no escuchemos a Milei cuando está, porque hay una cosa con la figura de Milei que en España nos encanta. Nos encanta cuando está loco, cuando es el botarate, cuando es el de la motosierra, porque es una figura, es un personaje público. Mira lo loco que está, lo loco que está. Lo tremendo es cuando está relajado, las cosas que dice. Es ahí cuando hay que escucharle. A mí no me interesa con la motosierra, no me interesa esa parte de locura. Me interesa el Milei relajado y tranquilo y decirle, te estás equivocando. Es lo único que me gustaría decirle, porque tú un día vas a estar también y vas a ser viejo. Y añadiría, malnacido, vas a ser un viejo también. Y como viejo querrás que te cuiden. Ya no solo hablo de lo del PAMI. Y querrás que no te censuren. Y querrás un día ver una película y querrás leer un libro. Te estás equivocando. Pero todo lo demás que le diría no lo puedo. Autocensura. Lo que sí que le diría es si se me pone como un loco, le diría, no, cálmate y hablamos cuando estés calmado. El otro Milei no me interesa porque no es el Milei con el que se pueda. No creo que exista un diálogo. Tómate la pastilla y después hablemos, ¿no? Es otro tema que viste que luego quitan a los embajadores y decimos cosas. Una cosa, tu última aparición en el cine fue bajo la dirección de Wes Anderson en la película Asteroid City, con Tom Hanks, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Adrian Brody, Jeffrey Wright, en breve. Parece ahí los Oscars concentrados en una película. Me encantaría que cuentes cómo has llegado a esta película para cambiar un poco de temas serios, ¿no? Sí, añado que es nada, pero fue una experiencia hermosa porque fuimos 8 actrices españolas que nos pedían saber inglés, estaban haciendo el casting. Yo todavía hasta hace una semana llevaba brackets, ahora ya no. Y entonces era como que habían dicho que sí, pero luego producción, cuando vio la foto con los brackets y demás, dijo no. Y afortunadamente la directora de casting, a quien se lo agradezco, ella como ya venía conociendo a Wes Anderson, dijo no, que yo me he dado cuenta que con Wes Anderson él directamente es el que hace la selección y se salta a María Santísima. Entonces me dijo, grábate un vídeo con los brackets y dile para que él te vea y que... Dije, bueno, vale. Pero a la vez era de época y yo llevaba el pelo corto, ahora también lo tengo ya largo. Entonces era como todo mal. Entonces agarré y me puse una peluca, pero yo soy un desastre. Entonces me puse la peluca como pude y le dije, hola Wes, dijo, te prometo que soy mucho mejor actriz que peluquera, porque es que era un desastre. Y bueno, mandó un mensajito él diciendo, I want Susana in my team, y estuve en la película. Pero bueno, agradezco a la directora de casting, que fue la que se la... de la vida que hacen que... Pero bueno, he de decir que lo maravilloso para mí porque en pantallas, si no sabes que soy yo, ni yo creo que lo del inglés... Es que cambias mucho la pantalla, claro, no. Cambias muchísimo. No, pero porque son unas tomas así como de lejos, pero querían lo del inglés más que nada por, digamos, no perder el tiempo. Pero aprendí otra forma de filmar que no había visto nunca, y a estar en un plató como en un santuario, pero a la vez con una relajación. Y me encantó de Wes Anderson
se aprendía el nombre de todos. Y recuerdo una de las veces que él directamente decía quién se ponía, era él quien decía todo, no el ayudante. Y me acuerdo una vez que me decía, I'm so sorry, I forgot your name. Y te pedía perdón por haber olvidado tu nombre. Y yo, ¿Susana? Susana. Y yo era como, claro, estamos tan acostumbrados a esa forma a veces de trato de que los secundarios y la gente de... Bueno, y solamente nos importa el principal, que de pronto ese buen trato, ese respeto por el otro, yo dije, esta me la apunto y yo quiero que cuando esté en un rodaje y demás, quiero trabajar con esta gente. La última pregunta. ¿Tienes algún proyecto en el cine, teatro, como actriz, como directora, como guionista? Es que digo, eres un pulpo, así que... ¿Tienes algunos proyectos para acabar sobre una nota un poco positiva? Porque... Tengo la cabeza, sí que es verdad que estoy escribiendo mi segunda novela, que voy más o menos voy por el capítulo 4 y intuyo que van a ser 8 o 9, o sea que voy más o menos en la mitad. Intuyo, porque luego a veces los personajes hacen lo que les da la gana. Y estoy con una obra de teatro también, monólogo, que he empezado a bocetar, que por un lado... En Madrid, en España, no me he sabido yo ubicar en el teatro y estaba como, pero me falta. Es como que me falta respirar si no actúo y si no estoy en el teatro. Entonces he comenzado, hay un tema que me interesa mucho con el mundo despiadado de la belleza y la mujer a lo largo de los siglos, entonces estoy ahí buceando y ahora estoy en fase de investigación, pero he empezado ya a escribirlo. Entonces, y ojalá que ahora mañana seremos otro día, tenga que ser cine, que soy. No había contado con ello, pero te escucho y digo, pues ¿por qué no? Espero, de verdad, libro ya hasta que lo devoro, pero yo creo que merece una adaptación cinematográfica. Ojalá. Y perdón, sí que de verdad que lo he dicho de broma y pasando, pero sí que quiero que los cuentos sobre memoria histórica, que tengo como 6 escritos, pero tengo un montón de ideas también, ¿no? Que me hago sinopsis porque me viene una idea y tendré como unos 12 o así y sí que tengo muchas ganas de que vean la luz. Pues... O sea que también esa me la quiero poner aquí. A bon entendeur, salut. Muchas gracias, Susana. Ha sido un verdadero placer recibirte y pues para adelante. Ya de todos modos va a tocar otra. Dentro, ya cuando sale el libro, anuncio que sale la película, ya... Y ahí ya tendré lo bocetado y ya estará escrito. Así 1000 millones de gracias, Susana. No, a ti ha sido un gustazo enorme. Un placer conocerte. Gracias.